Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a un nuevo curso en nuestro itinerario formativo de los discípulos misioneros. Es un gusto para nosotros podernos volver a encontrar con ustedes y seguir caminando juntos, pues, tras los pasos de Jesús. Un gusto poder ofrecer desde esta parroquia un nuevo módulo de trabajo a todos nuestros amigos, alumnos, profesores y gente que desde nuestras redes sociales se conecta con nosotros y nos sigue. Sean bienvenidos, pues, a este nuevo trabajo que con el favor de Dios hoy iniciamos. A partir de este martes, vamos a ofrecerles a todos ustedes el módulo de los sacramentos y muy específicamente el estudio de los sacramentos de la iniciación cristiana. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por compartir su tiempo también con nosotros. Gracias por seguir caminando y compartiendo la fe unos con otros. Así pues, queridos amigos, a todos ustedes yo les doy la bienvenida. Y con el favor de Dios vamos a iniciar este nuevo curso que espero sea de gran utilidad para nosotros, para afianzar nuestra fe y también para dar razón de ella. Los invito para que iniciemos este nuevo curso poniéndonos en las manos del Señor y de una manera muy especial encomendarnos juntos a la poderosa intercesión de San José, el Padre de Jesús. Dispongámonos pues a iniciar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciemos pues, hermanos, y quedemos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este nuevo curso, como en los cursos pasados que ya hemos trabajado, entonces, queridos amigos, vamos a hacer un recorrido de 20 sencillas lecciones, en donde, como les he anunciado, vamos a abordar el tema de la teología sacramental y muy específicamente el tema de los sacramentos de la iniciación cristiana. Yo estoy seguro y por supuesto que creo que estamos de acuerdo en que la mayoría de los cristianos hemos escuchado en repetidas ocasiones la palabra sacramentos, nos acercamos frecuentemente a ellos, los vivimos, los experimentamos, pero puede ser, queridos amigos, que no hayamos profundizado lo suficiente, no hayamos entendido claramente algunas cosas y que por consecuencia tampoco hemos logrado experimentar la profundidad o la plenitud que los sacramentos operan en cada uno de nosotros. Y puesto que nosotros, como discípulos misioneros de Cristo, estamos llamados a dar razón de nuestra fe,
Es oportuno y conveniente, pues, que en este curso que juntos vamos a compartir, podamos afianzar mucho ese conocimiento y esa doctrina que desde pequeños recibimos. ¿Qué son los sacramentos? ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Para qué sirven los sacramentos? ¿Y qué efecto producen en la vida del cristiano los sacramentos? Pues con este preámbulo, queridos amigos, vamos pues a iniciar nuestra primera lección. Solamente como un enlace con el módulo anterior, por supuesto, ¿verdad? Y en atención a nuestros amigos que en esta tarde se conectan por primera vez con nosotros, recordarles a todos pues que el módulo anterior que estuvimos trabajando juntos fue un módulo dedicado a la espiritualidad cristiana, a la oración. Y en las 20 lecciones anteriores tuvimos la oportunidad de acercarnos a la persona de Jesús como el gran orante del Padre. Y descubrimos cómo la oración es un pilar fundamental para nuestra vida. También en el módulo anterior advertimos pues que además de la oración, el creyente tiene otros pilares en los cuales se puede afianzar. Y así adentramos pues nuestro estudio al presente módulo. Otro pilar fundamental en la vida de fe del creyente es la práctica de los sacramentos. Por esta razón, en este módulo, en estas 20 nuevas lecciones, nos vamos a adentrar pues al estudio de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y para ello comenzaremos por comprender lo que es un sacramento. Y en esta primera lección, queridos amigos, vamos a plantearnos este doble objetivo. ¿Les parece? Primero, descubrir la riqueza que encierran los sacramentos como símbolos, pero también como don y gracia de Cristo, para así poderlos celebrar y vivirlos con intensidad. Y segundo, reconocer a Jesús como el gran sacramento del Padre y a la Iglesia como el sacramento de Cristo, y finalmente a cada uno de los cristianos como un signo claro de la presencia de Cristo en la Iglesia y en el mundo. Vamos a partir del encuentro con la palabra. Y a través de estos dos sencillos textos sagrados, entonces podremos desarrollar la doctrina de esta primera lección. Se nos ofrece una brevísima frase de la carta a los Colosenses. En un grandioso himno cristológico que San Pablo compone a propósito de la persona de Jesús, el apóstol afirma lo siguiente: Cristo es la imagen de Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación, o primogénito de toda criatura. Y en el Evangelio de San Juan, en el contexto de Jesús, hablando en los discursos de despedida a sus discípulos en la noche de la última cena, Jesús dialogando con Felipe, que le pide: Señor, ¿por qué no nos dejas ver al Padre del que tanto nos hablas? Jesús le contesta a su discípulo: ¿llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve también al Padre. Entonces, ¿por qué me pides que les muestre al Padre? Queridos amigos, estos dos textos sagrados, tanto el de Colosenses como este pasaje del Evangelio de San Juan, sería muy interesante que ustedes lo leyeran
en el contexto completo, allí en su Sagrada Escritura, para que descubran cuál es la idea central. Jesús es una realidad presente, viva, que nos muestra otra realidad sublime, la del Padre. Si me lo permiten, en estos dos textos sagrados, los autores están hablando de Cristo como sacramento de Dios. Así pues, ahora entonces desarrollamos la doctrina de esta primera lección en 10 sencillos números. Nuestro punto de partida es el siguiente. Para hablar de los sacramentos, tenemos que partir de una realidad. Los sacramentos suponen un lenguaje simbólico. Esto quiere decir que para poder entender los sacramentos necesitamos primero comprender lo que significa el sentido simbólico. Algo se vuelve simbólico cuando un objeto, una palabra, una persona, un acontecimiento o una experiencia evocan situaciones, provocan recuerdos o son capaces de convocar algo. Cuando hablamos de sacramentos en la esfera simbólica, lo primero que advertimos es esto: para entender los sacramentos necesitamos situarnos en esta esfera de lo simbólico, en las palabras, en los objetos, en las personas, en las situaciones, y a través de eso profundizar en realidades mucho más trascendentes. Por eso, lo primero que decimos es esto: los sacramentos son realidades simbólicas, realidades u objetos de la vida cotidiana, pero que al mismo tiempo nos evocan y convocan hacia la gran obra de la salvación que Dios opera en nosotros. Y aquí les voy a pedir que tengan mucho cuidado y atención en esa palabra griega, símbolo. ¿Qué quiere decir la palabra símbolo? En su sentido profundamente nominal, símbolo significa juntar dos realidades o poner juntas dos cosas. Así vean que cuando hablamos entonces de sacramento, estamos hablando entonces de esto, del encuentro de dos realidades, de poner juntas dos realidades para poder entender y comprender situaciones más profundas. Es un encuentro de realidades separadas. Y dice, hay una definición un poquito compleja: aquellas que poseyendo su propio significado, conducen a una realidad que está escondida. Y aunque es demasiado pronto pues para adentrarnos ya en cada uno de los sacramentos, sí podemos entender cómo en cada uno de los sacramentos que ustedes y nosotros conocemos, todos ellos parten de realidades que conocemos, realidades materiales, realidades sensibles que tocamos, que olemos, que comemos, que advertimos, pero que a través de esas realidades nos encontramos con el trascendente. Estas dos realidades se juntan y dan como resultado el encuentro del hombre con Dios. Por otro lado, también tendremos que decir que la realidad sacramental o los sacramentos en cuanto símbolos no es una realidad propia de la Iglesia. En un estudio antropológico de todas las culturas y de todos los grupos humanos, en cada uno de ellos se da esta realidad simbólica. Fíjense el ejemplo que se nos da. Las personas y los grupos humanos
Casi de forma innata siempre hemos elaborado símbolos a partir de encuentros profundos con los demás. Y allí están los vestigios, y allí están los templos, y allí están las pinturas, y allí están los signos que han perdurado por los siglos y que han manifestado una realidad profunda del hombre consigo mismo y con los demás. Vean, por ejemplo, cuando los seres humanos vivimos una experiencia fuerte de amor, de enamoramiento con otra persona, inmediatamente aparecen símbolos muy concretos de esa relación. Los anillos, el corazón, que significa la unión de una pareja, etc. Esos son símbolos que manifiestan una realidad más profunda. Así pues, cuando hablamos ya de sacramentos, hablamos precisamente de estas realidades profundas que se dan en esta pues dicotomía entre lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que percibimos y la realidad profundamente trascendente. Todo sacramento siempre es una realidad de encuentro, una mediación o un símbolo por el que los creyentes nos encontramos con el trascendente, con Dios. Así, queridos amigos, advertimos que para que nosotros los creyentes podamos entender con profundidad los sacramentos, siempre va a ser necesario que el creyente tenga la experiencia de la fe, la experiencia del encuentro con Dios. De otra manera, las realidades sí las podemos ver, las podemos percibir con nuestros sentidos, pero no pasarán de ser eso. Se necesita el elemento de la fe para que a través de esas realidades podamos entender el encuentro con Dios. Si echamos un vistazo a la historia de la salvación, si echamos un vistazo a la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta, queridos amigos, que ya desde el primer libro, desde la historia del Génesis, Dios siempre se ha valido de realidades materiales, se ha valido de realidades sensibles para entrar en contacto con el hombre, y el hombre a su vez, a través de esas realidades materiales, situaciones, personas, acontecimientos, también ha logrado entender la presencia de Dios, la cercanía de Dios con él. Allí ustedes van a encontrar en este número 3 algunos ejemplos muy claros de realidades sacramentales que están presentes en la Sagrada Escritura y que fueron símbolos o medios por los cuales Dios entró en contacto con los hombres y los hombres a su vez con Dios. Una realidad concreta, grandiosa, insuperable, del aspecto sacramental que venimos diciendo es, sin lugar a dudas, la persona de Jesús. Jesús de Nazaret es el signo más elocuente por medio del cual Dios ha entrado en contacto con nosotros. Y la persona humana de Jesús es el sacramento. Esa es la realidad sensible que los hombres, los de su tiempo, como ahora nosotros, percibimos y entendemos de esta realidad sacramental. Jesús es sacramento de Dios, porque Él se ha hecho visible, Él se ha hecho concreto, y a través de esa realidad llamada Jesús de Nazaret, los hombres han entrado en contacto con Dios. Decimos que Jesús es el sacramento supremo de Dios porque a través de su humanidad, Él mismo nos ha acercado al Padre. Jesús es el rostro misericordioso de Dios. Sus palabras y sus obras
Han actuado pues como sacramento para darnos la salvación que viene del Padre. Por esa misma razón, recuerdan que hace unos minutos, al leer el Evangelio de San Juan, en el diálogo de Jesús con Felipe, Felipe le pide ver al Padre. Felipe tiene necesidad de una realidad sacramental, verlo, tocarlo, para creer, Jesús, lo que tú nos estás diciendo. Y Jesús le reitera una y otra vez, Felipe, es que quien me ve a mí ve al Padre. Yo soy el sacramento del Padre. Es a través de mí que tú puedes encontrarte con el Padre, entender al Padre, hablarle al Padre, experimentar al Padre. Por esta razón decimos, quien toca a Jesús, toca a Dios. Quien escucha a Jesús, escucha a Dios mismo. Quien acepta a Jesús, acepta a Dios. Quien ama a Jesús, ama al mismo Dios. Cristo es el sacramento del Padre. Cristo es el medio por excelencia por el cual el hombre se encuentra con Dios. Y después de Jesús, perdura la obra de Jesús a través de la Iglesia. Recordemos cómo Jesús, en su historia y en su existencia terrena, tiene un punto final de convivencia con los hombres en cuanto a ser histórico. El mismo día en que Jesús se despide de sus apóstoles y se eleva a los cielos para volver a la morada del Padre, en ese mismo momento Jesús deja de ser visible para los hombres, pero no por eso Jesús deja de ser sacramento. Ahora Jesús continuará de una forma distinta, pero igualmente presente en la vida de los creyentes. Y será, queridos amigos, a través de su iglesia, cómo Jesús va a perpetuarse y a seguir presente en la vida de sus seguidores. Por eso, así como dijimos que Jesús es sacramento del Padre porque Él se hizo visible entre nosotros para llevarnos a Dios, así también la Iglesia ahora es el sacramento de Jesús, porque la Iglesia es ese signo visible por medio del cual los hombres se pueden acercar a Jesús y a través de Jesús llegar al Padre. Es en la Iglesia donde se realiza el encuentro entre Cristo y los creyentes. Por eso, los sacramentos que celebramos en la Iglesia y que ya son acciones muy concretas, y dicho sea de paso, las celebraciones concretas llamadas los sacramentos, todos lo sabemos, son acciones instituidas por Cristo. Él mismo las hizo, Él mismo las manifestó, Él mismo las elevó a grado de sacramento, y por eso la Iglesia cree y confirma que a través de esas 7 acciones concretas, el hombre por medio de Cristo llega al Padre y se santifica. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, dice la Lumen Gentium. Es un instrumento de íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. El Vaticano II afirmó contundentemente que la Iglesia es sacramento. Y todavía más, el Catecismo de la Iglesia Católica lo reafirmará diciendo que la Iglesia es sacramento universal de salvación, pues en ella el sacramento de la acción de Cristo actúa gracias a la misión del Espíritu Santo. Nosotros sabemos desde nuestras lecciones de catecismo, desde que somos muy pequeñitos, cuando se nos comienza a hablar de sacramentos, que hay 7 acciones muy concretas que celebramos en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia, y que esas acciones concretas a través de signos visibles conectan al hombre con Dios, y todavía más, no solo lo conectan, sino que reciben de Dios la salvación.
¿Se acuerdan cuando estábamos pequeños y que de memoria teníamos que aprender aquella lección que decía: los sacramentos de la Santa Madre Iglesia son 7? Y luego los enumerábamos desde el primero y hasta el último. Pero se nos decía, estos sacramentos Cristo Jesús se los regaló a la Iglesia. Y a través de la Iglesia nosotros los recibimos para obtener la gracia y la santificación que nos vienen de Dios. Pues bien, ahora la doctrina por supuesto que no cambia, esta sigue siendo una realidad y una verdad. Solo que ahora nosotros profundizamos un poquito más esta doctrina diciendo lo siguiente, que la vida de la Iglesia ofrece realidades sacramentales. Y muy concretamente, las realidades sacramentales por excelencia son las 7 que nosotros conocemos, desde el bautismo y hasta el matrimonio. Y a través de estas acciones concretas salvíficas que nos vienen de Dios por medio de Cristo y que las realizamos en la Iglesia precisamente expresa más intensamente su misterio y su ser sacramental. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 774, afirma lo siguiente: los 7 sacramentos que todos conocemos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Divino distribuye la gracia de Cristo a su Iglesia. Cristo, cabeza, distribuye su gracia a la Iglesia, que es su cuerpo. Y aquí, queridos hermanos, entonces nos encontramos pues con estos 7 sacramentos que posiblemente a más de alguno de nosotros de pronto se nos olvidan o quizá ya no recordamos con la misma claridad que los aprendimos en algún momento. Estos son los 7 sacramentos de la Iglesia, divididos de la siguiente manera: bautismo, confirmación y Eucaristía son los 3 primeros sacramentos de la Iglesia, a los que se les llama también sacramentos de iniciación. Y se les llama de iniciación precisamente por esto, porque aquí, a través de estos sacramentos y de estas acciones concretas, el creyente comienza a tener vida en la Iglesia por medio de Cristo Jesús. Vean cómo el bautismo nos hace nacer. Tenemos el auténtico nacimiento en el bautismo. En la confirmación crecemos y nos vamos desarrollando en esa fe. Y en la Eucaristía, que es la presencia misma de Cristo, nosotros nos alimentamos una y otra vez para permanecer vivos. Otros 2 sacramentos: la reconciliación y la unción de los enfermos. A estos sacramentos se les llama también sacramentos de la sanación o sacramentos de la salud. Y se les llama precisamente sacramentos de sanación por el efecto que ellos mismos confieren. La reconciliación o el perdón de los pecados cura tus heridas, cura tus faltas, cura tus pecados, cura tus caídas y te hace sanar por dentro como una criatura nueva. Y el sacramento de la unción de los enfermos, que por supuesto, ¿verdad?, sana el alma, sana las fatigas, robustece el espíritu y también, por supuesto, sana los cuerpos cansados, los cuerpos heridos, los cuerpos enfermos. Y finalmente, los otros 2 sacramentos restantes: el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, que son llamados también
sacramentos al servicio de la comunidad o sacramentos del compromiso de vida, llamados así porque responden a la necesidad de entregar la vida, de donar la vida como servicio de amor a los demás. Entonces, queridos amigos, de una sola vista recordamos que los sacramentos de la Iglesia son acciones de Cristo instituidas por Él que nos dan la salvación y que nos hacen renacer y que nos hacen conquistar la vida eterna. Bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden y matrimonio. 7 acciones, 7 realidades, 7 regalos, 7 momentos concretos presentes en la vida de todo hombre, de todo creyente, y que según su estado y según su vocación, son caminos seguros para la salvación. Recordar cómo cada uno de los sacramentos, a la hora de su celebración, tiene partes muy concretas, tiene partes muy significativas. Todo sacramento en la Iglesia se celebra y se recibe a través de un rito. Esto es lo primero que tenemos que advertir. El sacramento no se despacha como si fuera un artículo de supermercado. El sacramento no se realiza como si fuera un protocolo. No, el sacramento se realiza a través de un rito. Y ya sabemos lo que significa la palabra rito. Por allí ustedes lo van a encontrar un poquito más adelante en su lección. Rito viene del sánscrito que significa un orden, una regla, seguir un paso. Pues bien, los sacramentos se administran a través de un rito. Y cuando se celebra el rito, piensen en este momento en el sacramento que ustedes quieran, y se van a dar cuenta cómo cada uno de los 7 sacramentos tiene su propio rito, pero siempre se celebra igual. Y aquí, y en la iglesia del frente, y en la iglesia de Roma, y en la iglesia de Jerusalén, y en la iglesia de Europa, donde quiera es el mismo rito, porque es el mismo sacramento. Bien, cuando el sacramento se celebra así en el rito, justo el rito permite 3 cosas, o se viven, mejor dicho, 3 realidades concretas cuando se celebra el rito. Primero, hay un acto de rememorización, de rememorar. Y rememorar significa recordar algo que ocurrió en el pasado. Y eso ocurrido en el pasado, en el sentido sacramental, siempre es un acto de salvación. Por ejemplo, cuando el sacerdote o el diácono están bautizando a aquel recién nacido, y ya sea que lo hundan en la pila del bautismo o que simple y sencillamente derramen agua sobre la cabeza del bautizado, cuando están sucediendo estas cosas, estamos rememorando 2 acontecimientos concretos. El mismo día en que Jesús fue bautizado por Juan en las aguas del Jordán y él mismo recibió el agua bautismal, y el mismo día en que Jesús mandó a sus apóstoles diciendo: vayan y bauticen a todas las gentes. Se rememora, se recuerda lo que sucedió con Cristo y cómo en esas acciones se nos dio la salvación. Pero también no solo se rememora, sino se conmemora. Es decir, que en el momento de realizar el rito se actualiza esa salvación, ese momento salvífico, pero ahora para nosotros. No quiere decir que en el momento, vuelvo al ejemplo,
en el momento en que estamos bautizando a una criatura, no quiere decir que ese bautismo sea el de Cristo, o sea el del mandato misionero de Jesús a los apóstoles. No, en la actitud conmemorativa quiere decir que a esa criatura aquí y ahora se le está dando la misma salvación que se dio en el día en que Jesús instituyó el bautismo con su propio bautismo, el mismo día en que Jesús entregó la salvación a todos aquellos que sean bautizados en su santo nombre. Y finalmente, el rito también nos proporciona un anticipo. A la hora de realizar el rito, también se nos adelanta el futuro en el presente. Esto es, se nos concede ya la vida eterna a través del rito, que luego vamos a pregustar cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios. En cada uno de los ritos sacramentales vivimos ya anticipadamente la presencia de la eternidad y de la salvación que Dios nos va a dar. Por eso, queridos amigos, concluimos diciendo que los sacramentos que celebramos en la Iglesia no solo son un recuerdo ni una conmemoración, sino también realizan aquello que anuncian y nos adelantan aquello que ya nos prometen. Y esto lo hace el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios. Decíamos hace unos minutos que para que los sacramentos verdaderamente tengan eficacia y alcancen su punto máximo, siempre es importante y necesaria la fe. Es en los sacramentos realizados con fe donde se opera y donde se alcanza esta realidad salvífica. Es una acción simbólica, ya quedamos, porque utilizamos cosas sensibles. Hay realidades sensibles que tocamos, que vemos, que olemos, que gustamos. Se realiza en un ambiente comunitario a través de ritos concretos. Y a través de estos ritos concretos, pues se hacen presentes las realidades que ni siquiera vemos. Junto con el rito sacramental, o más bien dentro del rito sacramental, siempre juega un papel muy importante la palabra. Más adelante vamos a ir revisando poco a poco cada uno de los sacramentos y los vamos a ir estudiando por separado y vamos a ir viendo de forma muy específica cuál es el rito, cuál es la palabra, cuál es la acción sacramental concreta que opera en cada una de estas 7 acciones salvíficas. Como se habrán podido dar cuenta, esta primera lección es solamente una introducción y una información muy en general. Pero vale la pena ya decir desde este momento que en cada uno de los sacramentos, al realizar los ritos concretos correspondientes a cada uno de ellos, juega un papel muy importante la palabra. La palabra es también una realidad sacramental, de la misma manera que lo son Cristo y su Iglesia. Si hacemos o revisamos las páginas del Nuevo Testamento en lo que llamamos nosotros los momentos fundacionales de los sacramentos, nos vamos a dar cuenta que allí la palabra juega un papel muy importante. Por ejemplo, la misma noche en que Jesús instituyó la Eucaristía, no solamente hizo un rito con sus manos al tomar un pan o al tomar una copa, utilizó la palabra, y fue la palabra y la acción los que concretizaron el rito, y ese rito que se prolongó hasta la posteridad y que lo seguirá haciendo la Iglesia hasta que el Señor vuelva. La palabra de Jesús posee pues un poder salvífico, y así lo vemos en cada uno de los ritos que celebramos en los sacramentos. Y esto mismo, pues lo van a realizar los apóstoles
y lo va a realizar la Iglesia a lo largo de los siglos. Es interesante comprender y recordar cómo desde el principio la Iglesia y su praxis sacramental han conservado y observado siempre lo mismo. La Iglesia siempre ha consagrado pan y vino y siempre ha pronunciado las mismas palabras de Jesús. La Iglesia siempre ha bautizado a los hombres en el agua y en el Espíritu y siempre ha utilizado las palabras de Jesús. La Iglesia siempre ha levantado a los hombres de sus pecados con el poder de Cristo y con el poder de su palabra a través del signo de levantar al pecador de su ruina, etc. Los mismos ritos y las mismas palabras. Por supuesto, ¿verdad?, que volvemos a insistir en lo que ya habíamos repetido anteriormente. Los sacramentos siempre tienen que ir unidos a la fe. A través de los sacramentos, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a través de los sacramentos se pone en juego la fe de los creyentes. ¿En qué sentido decimos esto? Los sacramentos, queridos amigos, siempre suponen la fe, porque nos hace comprender que los sacramentos nos comunican la gracia divina. Sí, ya sé lo que están pensando. Hay que tener mucho cuidado ahora con tanta gente que sigue pidiendo los sacramentos, pero que no tienen una experiencia de fe. Hablamos, por ejemplo, de tantos papás o padrinos que vienen a pedir el sacramento del bautismo para sus hijos, pero ellos no han tenido una experiencia de fe. ¿Qué significa para ellos el bautismo de sus hijos? Cuando se tiene la fe, el sacramento nos hace comprender profundamente la gracia divina que recibimos. Por supuesto que los sacramentos también son expresión de fe. Y vean lo importante que señalamos ahora. Los sacramentos expresan la fe porque el sacramento es una forma de encuentro con Dios, de diálogo con Dios, por medio del cual los creyentes expresamos, veneramos y glorificamos a Dios. Si los sacramentos no son expresión de fe, entonces estos se convierten solamente en cosas mágicas o rituales. Y me parece que ya en la experiencia de todos los días, pues podemos ver con tristeza lo que sucede, ¿verdad? ¿Qué pasa después de que papás y padrinos bautizan al pequeño? ¿Qué pasa con ese pequeño inclusive? Que primero sus papás responden por él en términos de fe, pero resulta que esa fe nunca fue auténtica. ¿A qué se reducen los sacramentos? Y finalmente, así como los sacramentos suponen la fe y expresan la fe, los sacramentos también alimentan la fe. Porque cuando se recibe el sacramento con fe, a través del sacramento, la gracia que se necesita para responder a Dios coherentemente está actuante y operante en cada uno de nosotros. A este respecto, amigos, pues entonces como hacer un pequeño examen de nuestra conciencia y preguntarnos si los sacramentos que ustedes y yo recibimos habitualmente o en los que participamos habitualmente tienen estos elementos concretos. Y tienen este elemento tan importantísimo de la fe, y si estamos creciendo en la fe, y si estamos respondiendo a Dios a través de ellos. Termino esta primera lección diciéndoles pues en este mismo orden de ideas, pues que a través de los sacramentos el bautizado se fortalece, se cristifica, se expande en su fe. Y el creyente, al recibir los sacramentos de Cristo en la Iglesia, el creyente a su vez también se vuelve sacramento para los demás. Porque hemos dicho que el sacramento
es respuesta del creyente a Dios. Y a través del sacramento nosotros recibimos la gracia que nos viene de Dios. Así, por tanto, cuando nosotros somos capaces de recibir la gracia y actuar coherentemente con esa gracia recibida, entonces, queridos amigos, nos volvemos en testimonio, nos volvemos en testigos ante el mundo de Dios y precisamente los bautizados a eso estamos llamados, a ser signos de Cristo, a ser signos de la Iglesia, a ser sacramentos vivientes en medio de los demás. Como actividad final de esta primera lección, primero me gustaría que la revisaran completa con un poquito de más tranquilidad. También me gustaría que quienes en sus casas tengan el Catecismo de la Iglesia Católica, revisen por allí el artículo dedicado a los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica utiliza un lenguaje muy sencillo, un lenguaje muy al alcance de nosotros para dar una recordada de lo que son los sacramentos y afianzar lo que hoy hemos compartido en esta lección. Y finalmente, ¿verdad? Para afianzar pues nuestro conocimiento, yo les propongo como trabajo personal lo siguiente: estas preguntas a responder, con la misma dinámica que lo hemos hecho en otros módulos. Nos gustaría muchísimo que nos hicieran llegar sus respuestas, su trabajo, y al mismo tiempo pues que empezamos a intercomunicarnos entre ustedes y nosotros para saber quiénes están al otro lado de la pantalla, quiénes están trabajando con nosotros. Miren, la actividad final es la siguiente: responde, ¿qué son los sacramentos según lo que estudiamos, según lo que leíste en el catecismo? ¿Por qué decimos que los sacramentos son símbolo de encuentro con Dios? ¿Y por qué decimos que Jesús es el sacramento del Padre? ¿Por qué decimos que la Iglesia es el sacramento de Jesús? Y finalmente, ¿cómo puedo ser signo de la presencia de Cristo en la Iglesia y en el mundo? Queridos amigos, ojalá que nos ayuden pues a responder esta primera actividad. Los seguimos esperando entonces cada martes a la misma hora. Nos estaremos encontrando para trabajar juntos este nuevo módulo de la teología sacramental, los sacramentos de iniciación. Y tenemos preparadas para ustedes pues una sorpresa, me parece que es muy grata. Los esperamos la siguiente semana y con el favor de Dios vamos a seguir caminando en nuestro itinerario de los discípulos misioneros. Hasta la próxima semana y que Dios nos acompañe.